Adonai Chama. Sale al aire. Buenas noches. Escuchemos esta hermosa alabanza del mexicano americano Marcos Witt. Escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Nada más que escucharte hablar. Háblame, Señor, te escucharé. Levanta tus manos a Él y dile conmigo en voz alta. Háblame, Señor, díselo de nuevo. Háblame, Señor, quiero escuchar tu voz, quiero escucharte.
levantes tus voz y digas: Señor, gracias por hablarnos. Gracias que no hay silencio en tu pueblo. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor. Quiero escucharte, Señor. Dale a Cristo ese aplauso. Buenas noches nuevamente, son las 8:07 y antes de comenzar el mensaje en esta noche, quisiera que nos uniéramos en oración por nuestra ciudad, por los últimos acontecimientos que han acontecido. Bendito Señor, en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre más sublime y más fuerte que ha existido en la historia del hombre, te rogamos, Señor, por nuestra ciudad. Nos humillamos delante de ti, Señor, y te pedimos por las situaciones, Señor, de violencia que están pasando, Señor, en nuestra amada ciudad, Señor, donde vivimos, Señor. Señor, el pecado es grande, Señor, pero, Señor, confiamos que tu misericordia y tu gracia es mayor. Y te recordamos, Señor, que en esta ciudad hay hijos tuyos, Señor. Y, Padre, por amor, Señor, a ellos, Señor, escucha esta oración, Padre, para rogarte, Señor, por el mal que existe, Señor, en nuestra ciudad, Señor. Controla tú todo, Señor. Tú tienes, Señor, control de todo, Señor, en este mundo. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu paz. Y gracias, Señor, porque cuidas, Señor, a los tuyos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a continuar con la serie, mis hermanos, que empezamos el martes pasado. La serie lleva por título El cristiano y los sentidos, una serie para crecer espiritualmente. Hoy es martes 6 de diciembre y pues un saludo, ¿verdad?, para mañana, para un día especial de mañana. Dios te bendiga, mujer. Son las 8:09 y saludamos y mandamos bendición a usted que escucha este programa. Agradecemos a Dios por la bendición de estar en este medio, aprendiendo y compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Agradezco también a los hermanos David Ábalos y Omar Flores, que son los titulares del ministerio Adonai Chamá. Que Dios fortalezca a mis hermanos, que supla, ¿verdad?, para el ministerio. Oramos nuevamente, ¿verdad?, por las cosas que están pasando y las dejamos en manos de Dios y confiamos, Señor, en que tú tienes control. Oramos también por todas las personas que están en los centros de rehabilitación, en la prisión. Saludamos con mucho cariño a nuestro hermano David Romero, que se encuentra en Guadalajara, a nuestro hermano Tacho Pérez, Martín Salazar, al hermano Javier Lizárraga y su familia, Martín Terán, Esteban Sarellano, Javier Sánchez. Mis hermanos que están aquí van a mandar saludos y, ¿verdad?, unas palabras. Estamos muy agradecidos con Dios. Está con nosotros también hoy Olaf Calderón. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Doy gracias al Señor por permitirme nuevamente estar aquí escuchando y compartiendo su palabra. Saludos a mi madre, a mi hermana Tere, a mi esposa, a mis hijos que escuchan en casa, a los hermanos en prisión, Blanco Salas, Solís, todos los que se congregan en ese lugar, a los miembros de la iglesia Oreb, hermana Lourdes, Javier, Lidia, igual hermano David, hermana Laurita, a todos los de la iglesia Oreb. Dios les bendiga, hermano. Espero en Dios que sea este estudio de mucha bendición para todos. También quiero mandar un saludo a mi hermano Andrés, que está escuchando también, y su esposa. Buenas noches, saludos para todos los que nos escuchan, saludos también para nuestros hermanos de nuestra iglesia bautista Oreb. Que Dios les siga bendiciendo y es una bendición formar parte de esta hermosa familia. También aquí saludo y bendigo a los hermanos que están en esta noche compartiendo este espacio. Esperamos que sea de bendición para ustedes y que el Señor hable a través de su palabra. Muy buenas noches. Nuevamente agradeciéndole a Dios por la oportunidad de este alimento espiritual y uniéndonos en la oración de nuestro pastor Guillermo. Pedir mucho por
la tranquilidad, no solamente de la ciudad de Mazatlán, sino de todo nuestro país, ya que la violencia realmente ha generado mucho dolor en las familias que pierden a su gente. Quiero también aprovechar para mandarle un saludo a mi esposa, a mis hijos, pedirle a Dios bendiciones para ellos. Un saludo muy cariñoso para la familia Torrescolio, para mis compañeros de labores y para todas las personas que nos están escuchando. Invitarlos a que abran su corazón, a que sus sentidos se pongan alertas para que podamos, con el favor de Dios, permitirnos ver más allá, porque realmente este estudio nos está invitando a ello, a que podamos percibir las cosas con nuestros sentidos para distinguir lo que nuestro Dios nos hable del Espíritu. El verso que leímos la semana pasada está en Hebreos capítulo 5, en el verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En el último mensaje pues hablamos del discernimiento espiritual, y en su definición más simple, el discernimiento es la habilidad de poder decidir la verdad y el error, poder distinguir lo bueno de lo malo. El discernimiento es el proceso de hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente sobre la verdad. El discernimiento espiritual es sinónimo a la habilidad de pensar bíblicamente. Hoy es el mensaje número 2, que lleva por título ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Pero vamos a terminar con esta parte del discernimiento espiritual. Y algo muy importante, bien importante es mencionar que hay una gran diferencia entre discernir y juzgar. Primera de Corintios 2:14 y verso 15 nos habla de que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural es aquella persona que no ha rendido su corazón a Cristo. Dice la Biblia que las cosas del Espíritu de Dios para estas personas son locura y no las puede entender. Por eso mucha gente puede leer la Biblia, pero si no ha rendido su vida a Cristo, no puede entender lo que la Biblia dice. En el versículo 15 de 1 Corintios 2 dice que en cambio para el espiritual, y aquí ¿quién es el espiritual? El espiritual es aquel que tiene una vida nueva en Cristo, aquel que ha rendido su vida a Cristo. Dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, en este punto del pasaje, discernir es la palabra griega diacrinos. ¿Cuáles sinónimos están de diacrinos o de discernir para que entendamos mejor la palabra? Discernir como sinónimos en este pasaje es distinguir, separar, dividir, distinguir una cosa de otra. Eso es discernir. Entonces, si vuelvo a leer el pasaje con estos sinónimos, se lee así. En cambio, el ser espiritual distingue. El ser espiritual separa todas las cosas. El ser espiritual distingue lo bueno de lo malo. Eso es discernir, diacrinos. Hay un pasaje en Mateo 7:1. ¿Qué dice Mateo 7:1, hermano? No juzguéis para que no seáis juzgados. Y aquí la palabra no juzguéis es la palabra crinos. Es bien diferente a diacrinos de 1 Corintios. Aquí la palabra crinos significa en español dictar sentencia condenatoria. En este sentido, un cristiano no está para juzgar a nadie, crinos. Si lo leemos dice así, Mateo 7:1, no condenes, no des sentencia condenatoria a nadie, para que no te den sentencia condenatoria a ti. Es pues, un cristiano no está para juzgar a nadie.
Pero un cristiano debe tener la suficiente capacidad espiritual para poder discernir. Ojo, solo los hijos de Dios, solo los cristianos con el Espíritu Santo pueden discernir, diacrinos, separar lo blanco de lo negro. Por eso la Biblia habla a los cristianos en 1 de Tesalonicenses 5, 21 y 22. Examinando todo, retener lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. En una versión parafraseada, esta parte de la Biblia se lee así: pongan a prueba todo. Y luego dice, y quédense con lo bueno. Todo lo que venga a la vida del cristiano, todo debe de ponerse a prueba y quedarnos con lo bueno. En el verso 22 se lee así: manténganse alejados de todo lo malo. Eso es absteneos, manténganse alejados. Aquí la palabra de Dios nos enseña que es la responsabilidad de que cada cristiano el poder discernir. En 1 de Juan 4:1 dice la palabra del Señor así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es bien claro este pasaje, que probemos otra vez, diacrinos, prueben, distingan los espíritus que llegan a ustedes. Y si dice que hay espíritus de Dios, hay espíritus si son de Dios, esto también nos enseña, sin decirnos la palabra, que hay espíritus que no son de Dios y que a veces llegan a nuestra vida, llegan a la iglesia, y los hijos de Dios deben probar si son de Dios, diacrinos, deben discernir, no juzgar, recuerda, discernir. En conclusión, ¿en qué consiste el discernimiento espiritual? El discernimiento, pues, va a ser la habilidad para diferenciar la verdad del error. Eso es el discernimiento espiritual. Primera de los Corintios leímos que para el hombre natural esto no lo puede hacer porque es el Espíritu Santo el que ayuda aquí. En el hebreo, la palabra traducida como discernimiento es bin, B de burro, I de Ignacio, N de no, bin. Y esta palabra bin aparece 250 veces en el Antiguo Testamento. Esta palabra bin, cuando se traduce al inglés, se traduce como la palabra insight, que en español sería perspicacia. Eso es discernimiento. Una persona perspicaz es alguien capaz de captar detalles detrás de una situación que quizás otros no han podido percibir. Una persona perspicaz escucha los silencios de las personas, ve las miradas de las personas e interpreta, ¿verdad? Por este insight, por este bin, por este discernimiento, qué es lo que las personas quieren decir, no con palabras, sino con acciones o con sus silencios. Cuando usted y yo discernimos algo, tenemos que considerarlo. Tenemos que percibir qué es lo que está detrás de lo que la persona trae a nuestras vidas. Y sobre todo, ser prudente en la respuesta, en cómo actuar. Vamos a ver un pasaje muy hermoso que nos habla de un ejemplo de discernimiento espiritual. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 3, verso 9, encontramos a Salomón haciendo esta oración. Escucha la oración de Salomón. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Salomón, aquí, primer libro de Reyes, 3:9, Salomón le está pidiendo a Dios que le dé esa capacidad de la que estamos hablando. Pero la razón por la que pide es para poder diferenciar a la hora de gobernar, a la hora de decidir entre el bien y el mal. Salomón hace esta oración, ¿verdad? Porque quiere dirigir bien al pueblo de Dios. Ahora, cheque las oraciones de hoy en la iglesia. Las oraciones de hoy normalmente son para bendiciones o cosas materiales. Nunca escuchamos este tipo de oración hoy en día. Señor, dame discernimiento para tomar decisiones sabias en mi vida. Muy bien.
Regresando al verso inicial de Hebreos 5, dice el verso 13 y 14, porque todo aquel que participa de la leche es inexperto. Y aquí la palabra leche es la Biblia. Cuando una persona va comenzando, ¿verdad? Se le da leche. Dice porque es niño, dice el verso 13. Pero el alimento sólido, y aquí el alimento sólido ¿qué es? También la Biblia. Pero son pasajes, son enseñanzas, son cosas que tenemos que escarbar en la Biblia para entenderlas. Y dice la palabra de Dios que esto es solamente para los maduros, para los que por el buen uso tienen los sentidos ejercitados. La Biblia nos dice aquí que los sentidos bien ejercitados son los que tendrán el discernimiento del bien y del mal. Y ellos serán solamente en los creyentes maduros espiritualmente. Es decir, no los niños espirituales. Hoy en día, Satanás ha atrapado los 5 sentidos del hombre moderno. El que un día fue el ángel encargado de la alabanza a Dios, ahora se dedica a encerrar, a atrapar, a atontar, y perdón por la frase, perdón por la palabra, Satanás se dedica a atontar a la humanidad. ¿Cómo? Atrapando los 5 sentidos del hombre de hoy. Y vamos a ver un panorama general así, rápido de los sentidos. En primer lugar, vamos a empezar por los ojos. Primeramente, ¿cómo empieza todo? Con la televisión. Algunos piensan, bueno, la televisión está bien, pero ¿sabe? No todo lo que se pasa en la televisión es bueno. ¿Y qué es lo que más vende hoy en día? Las noticias malas, las noticias trágicas. Dígame si en los noticieros se hablan de cosas buenas, de cosas constructivas. Es muy poco, porque eso no vende. Los programas de la farándula y de chismes que hablan tonterías, ¿verdad? Son los que a la hora de la comida ponen en las familias de los mexicanos. En estos programas, ¿verdad? Se burla de las personas. En los noticieros se pasa solamente muerte, violencia, destrucción. Y todo eso, ¿por dónde pasa? Para nuestra mente y nuestro corazón. Por los ojos. Y todo eso va ennegreciendo los demás sentidos, el alma, el corazón. Por los ojos, el ser humano también empieza a ver lo prohibido. Por la televisión le empiezan a ofrecer al hombre, ¿qué cosa? El desnudo, el morbo. Y sabes, tú mujer que me estás escuchando, eres más que un simple desnudo. Ahora, dejemos un poco el internet y vayámonos a la carretera de la información. Vayámonos al internet. ¿Qué sucede en el internet? Igual, usan lo prohibido para los ojos. Y eso hace que usted y yo malgastemos el tiempo, viendo cosas que no edifican el alma, viendo cosas que no te llevan, que no nos llevan a la vida eterna. Vamos a ver ahora el siguiente sentido, el oído. De hecho, hoy vamos a hablar del oído, pero en este panorama general, podemos decir que Dios habla a su pueblo diciendo el primer mandamiento. Escucha, oh Israel, ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Vamos a ver en una constante de la Biblia, Dios dijo, Dios habló. Es decir, Dios habla. Pero el problema es, ¿dónde está el oído del hombre de hoy? El oído está distraído. El oído está distraído con el audífono, con las bocinas. El oído está distraído con la música de hoy, con el ruido de hoy, con la gente apurada. El oído fue hecho para escuchar melodías armoniosas, melodías de júbilo. El oído fue creado para escuchar palabras de sabiduría. El oído no fue hecho para escuchar morbosidades o todo el tiempo la música sensual que el mundo nos trae y distrae. Para escuchar, el oído no fue hecho para escuchar cosas que denigran, cosas que te hacen sentir más solo, que te hacen que te encierres en una burbuja y no veas la realidad, no veas el amor de Dios, las oportunidades que Dios te ofrece. Jesús decía, tienes oídos, pero no escuchas. Y vea cómo Dios habla con respecto al oído. Salmo 81, comenzando en el verso 8, está bien hermoso este salmo. Salmo 81, los versos del 8 al 14. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel,
si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. El Salmo 81, Dios se queja de que Israel, dice Israel, y cuando habla de Israel está diciendo tu nombre, está diciendo mi nombre, si me oyeres, dice. Pero, ¿sabes? Dios habla, pero la gente no quiere escuchar. En el versículo 10 dice, yo soy Jehová tu Dios, si tú abres tu boca yo la llenaré, o sea, no te va a faltar nada, si me oyeres. Y dice el versículo 11, con una queja, ¿verdad? Pero mi pueblo no oyó mi voz, no oyó mi voz. Muchas veces pues se lee en la Biblia y dijo Dios, ¿qué significa esto? Que Dios está hablando, pero no hay quien escucha. Y ese es el problema de la iglesia de hoy, que no sabe discernir la voz de Dios. ¿Usted sabe discernir la voz de Dios? ¿O vive en quehaceres muy ocupado? ¿O vive en su trabajo, en su ocupación, en su carrera? Carl Jung fue un filósofo cristiano y dijo, la prisa no es del diablo, la prisa es el diablo. Cuando no tienes tiempo de orar, cuando no tienes tiempo para cultivarte en la escritura, cuando no tienes tiempo para tener comunión con Dios, eso es una bomba y es cuestión de tiempo para que explote. El diablo te va a destruir, la prisa te va a destruir. El no darle tiempo a la relación con Dios, el no querer escuchar a Dios cuando Él habla, eso no va a traer saciedad a tu boca. Cuando pierdes la sensibilidad, hermano, para escuchar a Dios, lo pierdes todo. Dígame, ¿está usted escuchando la voz de Dios, querido hermano? O, mejor dicho, ¿qué está escuchando? Es el momento en que empiece a escuchar, que comience a entender, que no se distraiga. El tercer sentido en este panorama general es el olfato. ¿El hombre realmente está usando bien el olfato? ¿Qué está oliendo ahorita el hombre? El hombre se maravilla de los aromas que ha creado el Señor. No, los hombres y aún las mujeres ahora están oliendo sustancias extrañas. ¿Y a dónde lo lleva esa distracción? Y es que los hombres no despiertan y se dan cuenta. Querido hermano, ¿qué estás oliendo? ¿Estás saboreando las cosas del Señor? ¿Hueles un ambiente de amor y paz en tu hogar? Cuando llegas a tu trabajo, se respira un clima organizacional lleno de paz. ¿O son guerras porque la gente no quiere escuchar a Dios? ¿Qué estás degustando? ¿Estás degustando la palabra, el verdadero alimento? ¿O estás degustándote y mareándote en las delicias del alimento carnal? ¿O estás degustando el agua inagotable que viene de la verdadera fuente que es el Señor? Hoy vemos muchos jóvenes, les vamos a poner zombies. Hoy vemos muchos jóvenes zombies que están siendo atrapados en 3 o 5 sentidos al mismo tiempo. El audífono, el celular y con sus manos el WhatsApp. Con su mirada en el Facebook. Estos jóvenes zombies están siendo controlados en todos sus sentidos y en sus mentes. Por último, en los 5 sentidos vamos a ver el tacto. Hermano, amado de Dios, ¿qué estás haciendo tú con tu tacto? ¿Estás palpando las cosas de Dios? ¿Están sirviendo tus manos al trabajo de Dios? ¿O qué están tocando? ¿Están tocando cosas prohibidas? ¿Cosas que no deberías? ¿Cosas que traerán muerte y destrucción a otros y en un futuro a ti también? ¿A dónde estás llevando las manos que Dios te ha prestado, hermano? ¿Te estás convirtiendo en un morboso, en un seductor, en un ultrajador? ¿O estás distraído con los aparatos de la última tecnología? Pero esta última tecnología no las estás usando bien para proclamar el mensaje de Dios, para expresar el amor de Dios a otro. Mis hermanos, con mucho respeto y humildad les aliento a utilizar sus 5 sentidos en mejor forma, conforme a lo que Dios desea para ti. Somos, dice el eslogan, ¿verdad?
que usted escucha en los patrocinadores. Somos bendecidos, tenemos 5 sentidos de parte de Dios, pero somos bendecidos para dar bendición. No te quedes callado, pues. Tu boca fue hecha para proclamar el amor de Dios a toda la gente necesitada que toca nuestras vidas. Por otra parte, los padres de hoy les dan un celular, les dan una tableta a sus hijos y ahora no los miran profundamente, no los tocan, no les hablan más que el saludo necesario, no escuchan sus necesidades. Padres, escuchen a sus hijos, escuchen a su esposa y tengan discernimiento en qué les dicen cuando guardan silencio. Esto es algo bien importante, saber escuchar los silencios del otro. Los niños de antes jugaban, saltaban, correteaban. Ahora lo que se ve son niños hipnotizados, jóvenes zombies, atrapados, encerrados, creciendo individualmente en una burbuja virtual. Ya no se socializa. Se dice que los celulares y el internet acerca a los que están lejos, pero tristemente aleja a los que están cerca. ¿Por qué? Porque ya no hay diálogo, ya no hay conversación. Cada vez más silencios, más silenciosos se vuelven los niños y los jóvenes de hoy. ¿Qué pasa con los padres de hoy? Saca a tu hijo del Pokémon Go, del mundo virtual, del mundo cibernético, del Facebook, y llévalo a jugar contigo. Llévalo a tomarse una nieve contigo. Una buena plática padre e hijo en un mundo real. Hermanos, despertemos. ¿Dónde están tus hijos? Mi hijo, dicen algunos, está en su laptop. ¿Y su hijo, hermano, dónde está? En su celular. ¿Sabe? Esos jóvenes, esos hijos están atrapados, están encerrados porque Satanás tiene controlados sus sentidos. Satanás ha atrapado los sentidos del hombre de hoy. Y en este punto vamos a comenzar con el primer sentido, que es el sentido del oído. Obviamente, hoy no lo vamos a terminar. Si el Señor lo permite, lo terminaríamos el próximo domingo. ¿Qué es el oído? Vamos a ver en este momento cómo escuchar la voz de Dios. Y para hacer práctica la enseñanza, la pregunta es eso: ¿cómo reconocer la voz de Dios? Hebreos 3:15. Escuche la palabra, lo que dice Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si oyes hoy su voz, no pongas duro tu corazón. Obedece. Ese es el cristiano equilibrado. Santiago decía que la fe es práctica, porque la fe sin obras es muerta. No basta pues escuchar la palabra de Dios, no basta escuchar el programa de radio, tiene que practicar lo que usted escucha. Dice la palabra, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Cuando escuchamos a Dios, ¿cómo saber que es Dios el que me habla y no otra voz? Porque hay 4 voces. En nuestra mente, por nuestro oído, llegan 4 voces. Primera voz, la voz de Dios. Segunda voz, la voz del enemigo de Satanás. Tercera voz, tu propia voz. Cuarta voz, la voz de otras personas. Y yo tengo que saber discernir, es decir, separar cuando hablan otras personas, cuando habla Satanás, cuando hablo yo mismo o cuando la voz viene de Dios. ¿Cómo sé que es Dios a quien oigo y no a Satanás quien está interviniendo? ¿Cómo sé que es Dios quien habla o no mi propia voz? ¿Cómo sé que es Dios quien habla y no una influencia de una persona cercana a mí? Vamos a la palabra a ver este ejemplo práctico. Mateo 16, verso 21, dice que Jesús le dijo a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén, sufrir muchas cosas. Jesús les dijo, voy a ser muerto. Pero también Jesús les dijo algo que no escucharon, y luego resucitar al tercer día. Versículo 21, Mateo 16. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho
de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En el verso 22, Pedro, con muy buenas intenciones al escuchar parte de esto, porque es algo importante, hermano, escuchar todo el mensaje, todo el mensaje. Jesús dijo que iba a sufrir y que iba a morir, pero también dijo que iba a resucitar. Y Pedro, esa parte no la escuchó. Pedro, con muy buenas intenciones, tomó aquello que dijo Jesús como una afrenta y dijo, Mateo 16:22, escuche lo que dijo Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. En otra versión, Pedro le dijo así, Señor, Dios tenga compasión de ti, que nunca te suceda eso. En otra versión dice, eso no te puede suceder, Señor, que Dios nunca lo permita. Fíjese nada más lo que estaba diciendo Pedro. En el verso 23 vemos la respuesta de Jesús a Pedro. Dice la palabra, pero él, volviéndose, le dijo a Pedro. ¿Qué le dijo a Pedro, hermano? Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y esto es bien importante porque aquí Jesús estaba dando una profecía más adelante. La gente, ¿en quién pone su mirada? En Pedro y en la descendencia de Pedro, ¿sí? Y Jesús le está diciendo que Pedro aquí es Satanás y que la gente pone la mira, pone el oído donde no debe, porque no discierne correctamente, porque no pone en el discernimiento espiritual a Dios en primer lugar. Jesús le dijo, no pones tu mirada, Pedro, en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, aléjate. En este pasaje, pues, podemos ver la diferencia entre la voz de Dios y ¿qué otra voz? La voz de Satanás. El dilema de Pedro en este caso es también el nuestro, porque podemos buscar la mente del Señor acerca de decisiones que tenemos que tomar concernientes a ¿qué? A la familia, con quién me voy a casar, qué voy a trabajar, los dineros, el futuro, las pensiones, las vocaciones. Podemos estar decididos a hacer lo correcto, de modo que comenzamos a orar. Hoy sentimos que deberíamos de hacerlo en cierta dirección, pero ¿sabe? Mañana pensamos o nos viene el pensamiento en una dirección opuesta. Y parece que esa voz nos dice cada día algo diferente. ¿Cuál es el resultado de escuchar tantas esas voces? Nos frustramos, nos confundimos, nos quedamos con duda. Jesús aclaró en Juan 10:27 algo bien importante para los hijos de Dios. Esto solo es para los hijos de Dios. Jesús aclaró en Juan 10:27 que la experiencia normal del creyente, del Hijo de Dios, consiste en escuchar a Dios acertadamente. Juan 10:27, escuche la palabra. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mire, vamos a ir a un corte y después aplicamos esto a un ejemplo práctico. Regresamos, 8:54. Hablábamos de Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. Y dos ejemplos así rápidos de la vida cotidiana en cuanto a tener el oído espiritual, ¿verdad? Si 10 mujeres, 20 mujeres te hablan a ti, esposo, ¿reconoces entre las 10 mujeres la voz de tu esposa? Obviamente que sí. ¿Por qué? Porque la conoces. Los hijos de Dios que conocemos a Dios, dice la palabra, escuchamos cuando Dios habla y ponemos atención. Los que no son hijos de Dios oyen palabras, y oyen palabras, y oyen palabras y nunca van a escuchar a Dios. En otro ejemplo que voy ahorita, es esas llamadas que hacen por teléfono diciendo, mamá, deposítame dinero, soy tu hijo. Una mamá, cuando un hijo le habla, ¿verdad? Conoce la voz de su hijo. Le hace una pregunta o dos, ¿y qué va a pasar? Va a saber si esa persona que entra en distorsión, ¿verdad?, quiere engañarla. La mamá conoce la voz de su hijo, la voz de su hija. Es pues, si vivimos en obediencia, si vivimos en la voluntad de Dios, otra parte dice, si andamos en el Espíritu, resulta muy fácil distinguir la voz de Dios, la voz que proviene de Dios. Y también resulta muy fácil cuando la voz que escuchamos no es de Dios, sino de la carne o del diablo.
El andar natural del creyente lleno del Espíritu y comprometido es tal que cuando Dios habla, reconoce su voz. Y el espiritual, dice la palabra, le sigue, o sea, le obedece. En este sentido, pues, un creyente maduro distingue, pues, la voz de Dios. Un creyente no maduro, no. Un creyente con poca experiencia, pues no. Un creyente que está fuera de la voluntad de Dios, que está haciendo su voluntad, lo que Él quiere, resulta bien difícil que escuche la voz de Dios. La oveja, y en el ejemplo del pastor y las ovejas, la oveja que ha sido pastoreada por un determinado pastor durante años, está mejor equipada por oír esa voz. Y si otro pastor le habla, ¿sabe qué va a hacer esa oveja? No le va a obedecer. Obviamente, esto no se aplica al caso de que la ovejita que acaba de nacer, pues esa no reconoce la voz. Vamos a ver algunas pautas en este pasaje de Mateo que leímos para reconocer la voz de Dios. La primera pauta es esta. Cuando Dios habla, la voz de Dios, número uno, es consecuente con la palabra de Dios. Cuando usted ora y se siente culpable, cuando usted ora y se siente condenado, ¿sabe qué? Eso no es de Dios, esa no es la voz de Dios, porque Dios no condena. Romanos 8:1 dice algo bien importante para esas personas que se sienten culpables todo el tiempo o condenados. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Dice la palabra, pues, que el Hijo de Dios, que está bien con Dios, no se siente culpable, no se siente condenado. Cuando le hablan de Apocalipsis, no tiembla. ¿Saben quién tiembla? El que no está bien con Dios, el que no ha sido reconciliado. Segunda pauta para reconocer la voz de Dios: conflicto con la sabiduría humana. En Mateo 5:39, Jesucristo dijo esto: Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces, eso da un conflicto con la naturaleza humana, con la sabiduría humana. Como si alguien me pega, le voy a poner otra mejilla. Cuando Dios habla, entra un conflicto con lo que nos han enseñado en la escuela, con lo que nos han enseñado culturalmente. La tercera razón pauta para reconocer la voz de Dios es que desafía la fe. Hay un desafío a la fe. La última es que se necesita valentía. El hecho de escuchar a Dios se requiere un acto de valor. Vamos a regresar, para terminar, con ese encuentro de Jesús con Pedro, Mateo 16:22. Número 1, ¿era consecuente que Jesús iba a morir? Sí, estaba escrito. Pero Pedro le dijo que no te acontezca eso. Pedro le dijo lo contrario a la palabra. 2, ¿entraba en conflicto lo que le dijo Jesús que iba a morir a Pedro con su sabiduría humana? Obviamente que sí. ¿Chocaba con los deseos carnales de Pedro? Por supuesto que sí. ¿Desafiaba la fe de Pedro? Claro. A Pedro le exigía valor. La resurrección de Jesús era un monumental desafío a la fe de Pedro. A propósito, me enviaron esta frase y con esto vamos a terminar. El Mesías que dijo que iba a venir, vino. Jesús dijo que iba a morir y murió. Jesús dijo que iba a resucitar y resucitó. Jesús dijo que iba a regresar. ¿Estás preparado para su regreso? Yo creo que Jesús va a regresar. No sé usted. Escucha con las circunstancias que pasan en tu vida. Escucha a otras personas. Escucha a Dios en la palabra de Dios. Él te sigue hablando a ti. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo programa.